Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy quiero hablar acerca de tener un hijo, por dos razones básicas. La primera es que yo tengo un hijo muy pequeño, un bebé. Y la segunda razón es que cuando yo me aproximaba a ya ir planeando el tener a mi primer hijo, me parecía interesante que las únicas personas que opinaban eran personas, uno, que no se les pedía su opinión y dos, personas que ese recién tener un hijo ya estaba demasiado lejano en sus vidas. Y lo comparo con entrar a estudiar a cualquier carrera, estudiar cine, por ejemplo, que es algo muy cercano en mi vida. Uno puede escuchar a los que egresaron hace 10, 20, 30 años, los cuales estudiaron en un sistema que se parece en nada al que nosotros estudiamos, así que al que nosotros podríamos estudiar. Así que me parecería importante en el caso de las escuelas escuchar a los alumnos de primer año, de segundo, de tercero que acaban de egresar hace 6 meses. Así que si bien los que egresaron hace 30 años son bastante valiosos por muchas razones, a mí también me interesa escuchar a esos otros. Entonces pues yo voy a tomar el lugar de esos otros en este momento. Y me empezó a pasar de entrada y este video ya está de alguna manera estructurado porque personas que han sentido el llamado, y ahorita me explico a lo que me refiero, personas que han sentido ganas, dudas, inquietudes por tener hijos, personas más o menos de mi edad, poco más grandes, poco más jóvenes, se han acercado a mi esposa y a mí para entender por qué demonios nos animamos a tener un hijo. Y no en mal rollo, sino con una duda auténtica del qué se siente, de por qué lo hicimos y etcétera, etcétera. Pero pues nos regresamos. De entrada, mi situación muy particular y partiendo por algún lugar, y se mencionará varias veces a lo largo de la reflexión, pues me parece que hay tantas maneras de ser padres como padres hay en el mundo. Tantas maneras de serlo como personas hay en el mundo. Y eso es importante porque nosotros podemos encontrar una manera correcta de hacer las cosas dadas nuestras circunstancias. Entonces, nuestro caso particular fue que éramos una pareja que se casó y que pasadas ciertas cosas decidimos que queríamos tener nuestro primer hijo. Y nosotros ya lo teníamos en la vista y tenemos en la vista al que sigue y al que sigue. Y eso era importante para nosotros por muchas razones. Nosotros sentíamos el llamado de ser padres y es un primer momento en el que me parece importante detenerse, porque en muchos momentos a lo largo del proceso muchas personas opinaron sin que a nosotros nos interesara su opinión, es decir, sin que nosotros les preguntáramos, oye, ¿qué opinas de que yo vaya a tener un hijo? Oye, fíjate, es que quiero tener un hijo, algún consejo. Que yo recuerde, jamás le preguntamos a nadie algo por el estilo, pero la cantidad de personas que opinaron al respecto fue brutal, impresionante. Todo mundo aprovechó para dar su opinión no requerida y por lo general esa opinión no requerida pues no era una opinión muy positiva o muy constructiva, por lo menos eran opiniones del tipo viniendo desde su frustración y desde su lugar y de las cosas que ellos piensan que no hicieron correctos y viniendo desde todo lo incorrecto. Si sus hijos escucharan lo mal que se expresan de ser padres sus padres, no sería nada amable, por explicarlo de una manera muy somera. Y eso explica muchos problemas de la vida social en la que vivimos. Con esos padres, pues, ¿cómo vamos a vivir de una manera correcta, a vivir de una manera saludable? Pero el caso es que nosotros ya teníamos nuestra planeación, ya teníamos la idea de que de aquí en adelante ya es más que bien recibido. Si bien siempre estuvimos abiertos a la posibilidad, hubo un periodo de tiempo donde era todavía más deseable y que además en nuestro caso llegó en ese periodo más deseable. Y retomando un concepto que mencionaba al principio, el sentir el llamado, porque hay muchas preguntas que nos aquejan a la hora de si vamos a ser padres, madres o no. Y hay un momento de la vida, pues a mí me tomó ahora sí que en mis mejores años y a mi esposa también, pero hay muchos momentos que yo estoy viviendo con personas cercanas que se han acercado. Hay muchos momentos clave en la vida donde uno de plano ya lo tiene que decidir, porque como dirían las abuelitas, se nos está yendo el tren, ya no estamos tan jóvenes, ya hay problemas de salud, ya y todas las cuestiones físicas que se involucran con el ser papá, con el ser mamá. Entonces a nosotros nos cayó en un muy buen momento y atendimos al llamado, atendimos a una cosa que nosotros sentíamos por dentro, que se siente en muchos aspectos de la vida. Quizá el de ser padres es más abstracto para muchas personas, pero ese llamado se siente desde que vemos a una persona que va a ser especial para nosotros, no solo una pareja, una persona que laboralmente va a ser especial para nosotros, un amigo que va a ser especial para nosotros. Lo sentimos en los trabajos, nos damos cuenta cuando estamos hechos para algo o no, o nos
nos damos cuenta que no nos hemos dado cuenta, que no nos hemos encontrado con algo que mueva cosas en nosotros o que sea un camino que nos ayude a resolver cosas personales, que es una perspectiva muy, muy particular que tengo acerca del trabajo, que es un puente, un camino para encontrar cuestiones personales, para encontrar cuestiones en nosotros más grandes que el solo trabajo en sí. Así que hay N cantidad de lugares donde nosotros podemos sentir ese llamado. Entonces las personas, de manera más grande o más pequeña, ya tenemos cierta sensibilidad a atender o no a los llamados. Ya por lo menos, si bien no necesariamente los enunciamos como el llamado de ser padre, el llamado de ser futbolista, ser maestro, ser cualquier cosa, sí nos vamos identificando con esto que se siente por dentro, con este estar o no estar de acuerdo con las actividades a realizar, con este aceptar o no aceptar el lugar donde vivimos, con este fluir o no fluir o detener las cosas. Y en esto del llamado, si bien, por ejemplo, en los trabajos, en las parejas, es un poco más claro para algunas personas, no digo que para todos ni en todo momento, porque pues nos topamos con muchas personas que están muy mal en los trabajos o que están muy mal con las parejas, pero ya nos es más o menos intuible, así que el enunciarlo creo que alimenta bastante este camino. Entonces pues sentimos o no, y afortunadamente para nosotros o desafortunadamente para nosotros, en nuestro cotidiano muchas personas traen el tema a la mesa, que si para cuándo, que si queremos, que si no queremos, que si ya estamos jóvenes, que si estamos viejos, que si lo que sea. Y al traer tanto esto a la mesa, nosotros no tenemos por qué darle una respuesta a las demás personas, pero nos será conveniente tener un camino de búsqueda para tener esa respuesta, de si quiero ser papá, de si quiero ser mamá, de si no quiero serlo. Entonces, ese primer momento del llamado a ser padre, a ser madre, me parece clave en el desarrollo de este camino de la paternidad o de la maternidad. El atender a esa inquietud es importante. No importa si al final nuestra respuesta es sí o no. El simple hecho de atender a nuestras inquietudes ya vale de mucho. Vale de mucho para nuestro autoconocimiento, para nuestro camino de desarrollo personal. Así que yo he intentado estar disponible para las personas que se han acercado, para las personas que me han preguntado, que me han querido ver a los ojos para ver qué respuestas voy a dar, cómo me siento, los miedos que sentía, las inseguridades, las seguridades, etcétera, etcétera. Así que el atender el llamado me parece importante, y el llamado no siempre es tan claro, y a título muy personal a mí me pasó que a lo largo de mi vida, ya mucho antes de mi matrimonio, de repente estaba muy seguro que sí, de repente estaba muy seguro que no, de repente estaba totalmente inseguro, no me cargaba hacia ninguna respuesta, y esto fue fluctuando, fue cambiando. Pero una cosa muy importante que hay que entender y que nos será de utilidad para la reflexión es que nuestra vida, si hacemos un conteo del año pasado y al acabar este año nuestra vida está llena de recomenzares. No importa que no los queramos, no importa que no seamos conscientes, no importa que no creamos en las cuestiones iniciáticas y demás, nuestra vida está llena de recomenzares. Simplemente hay personas que los atienden y los escuchan más que otros. Nuestra vida está llena de cambios en todo sentido, y cada que hemos vivido un cambio importante, vámonos a un cambio muy sencillo pero que en ese momento era importante. Hay un momento en el que dejamos la escuela en la que estábamos, la primaria, la secundaria, la prepa, cualquiera. Hay un momento en el que dejamos eso, y para nosotros puede ser un gran dolor, puede ser una gran nostalgia, puede ser un alivio de que por fin me libré de este lugar, de esta gente con la que estaba conviviendo. Pero lo que sí es para todos es un cambio definitivo y absoluto. Una vez acabada la primaria, la secundaria o cualquier etapa, ya no hay vuelta atrás, y no pasa nada y no nos hace menos personas y no nos quita nada. Al contrario, nos dio 6 años con estas personas, 6 años en esta institución. Nos dio N cantidad de cosas que podemos o no abrazar, que podemos o no aprovechar. Y nuestro éxito, en una cuestión tan sencilla como salir de la primaria, nuestro éxito dependerá siempre, siempre, en todos los casos, en cuanto nos resistamos o no a los cambios. Las personas que tienen más habilidades, más flexibilidad a la hora de los cambios son las que mejores se adaptan a nuevo régimen de gobierno, a nuevos paradigmas fiscales, a nuevas maneras, a las nuevas tecnologías. Está lleno de ejemplos de empresas que se adaptaron o no a las nuevas épocas, que se adaptaron o no a las nuevas tecnologías. Y podemos muy fácil burlarnos, que si Kodak que no se adaptó, que si la que quieras, Blockbuster, no sé. En todos lados estamos llenos de ejemplos de empresas que no se adaptaron, y estamos más llenos todavía de personas que no se adaptan a los cambios de la vida, de personas que siguen viviendo en el pasado, de personas que quisieran una segunda, tercera, cuarta, séptima, octava oportunidad. Y si podemos tomar esos ejemplos, si bien
a veces puede ser muy abstracto. Lo que sí necesitamos es flexibilidad ante los cambios, flexibilidad al entender que ya no estoy en la primaria y ahora estoy pasando a la secundaria, que ya dejé una etapa vieja atrás, que ya dejé la fiesta, que ya dejé a los amigos, que ya dejé el trabajo anterior, que ya dejé el puesto anterior. Cuanta cosa sea la que hayamos dejado atrás, es importante que simplemente la utilicemos para avanzar. Y estoy usando la palabra utilizar porque me refiero a la parte más utilitaria del autoconocimiento y del camino personal. Simplemente es caminar. Simplemente es avanzar. No se trata de que no nos acordemos de personas que fueron especiales en nuestro pasado. Esas personas están ahí guardadas, fueron nuestros maestros de vida, nuestros compañeros de camino, familiares que trascendieron, exparejas, ex jefes, ex lo que sea, pero son personas que no están aquí. No están ahora, hoy no son relevantes en nuestra vida. Podrán volver a hacerlo por circunstancias de la vida, porque nos volvemos a encontrar en un trabajo, porque la evolución nos llevó a a coincidir en espacio-tiempo, pero en el día de hoy eso no importa. El día de hoy importa las circunstancias que estoy atravesando ahora, que eventualmente también las dejaré. Con un niño como el mío es muy notorio. Todas las semanas casi cambia de talla, todas las semanas hace algo diferente, se ve diferente, se van desarrollando sus rasgos. A veces se parece más a mí, a veces no se parece a nadie, a veces se parece más a la mamá. Y es un recordatorio constante de lo frágiles y de lo susceptibles que somos ante los cambios. Y eso simplemente nos hace menos si no los aceptamos, si no abrazamos la nueva etapa que tenemos aquí y ahorita, no solo la que tenemos enfrente, no solo la que tenemos mañana, sino la que estamos viviendo el día de hoy. Y una vez que aceptamos este tipo de cosas, una vez que lo decidimos o que no lo decidimos, a mí me pasó de manera muy particular que lo que me terminó empujando a estar más seguro que nunca, retomando esto de que a veces estaba muy seguro, a veces no, pero cuando yo me hice novio de mi esposa y que después nos fuimos a vivir juntos, que después nos casamos y etcétera, etcétera, ya estábamos muy seguros de que la respuesta era sí. La respuesta era sí de ambos. Había miedos, claro, de los dos lados, miedos muy diferentes, pero los dos teníamos miedo. Lo que no nos quedaba muy claro era si antes de los 30, si luego, si nos esperamos 5 años, 10 años, esa era la duda, una cuestión del tiempo. Pero la cuestión iniciática, si tú quieres, la cuestión del llamado ya estaba atendida. La respuesta era que sí queríamos, sí nos estábamos poniendo al servicio de... Y pues nunca falta la tía loca, la vecina, el que tú quieras, que te pregunte si vas a ser papá o no, si les interesa. Y pues yo contestaba que sí, por lo general contesté que sí y que sí estamos convencidos y demás. Y ahí todo el mundo empieza a opinar. Y te sorprendería, yo pensaba que la mayoría de personas me iban a empujar a que sí fuera papá. Y todo lo contrario, la mayoría de personas no quería, no estaba de acuerdo. Y me daban mil y una razones por las cuales no era la mejor decisión, por decirlo menos, que nosotros fuéramos papá y mamá. Las razones que tú quieras, que si ya no es como antes, que si el mundo en el que iban a vivir esos niños, que si la economía ya no estaba, que si el medio ambiente ya no estaba, que si lo que tú quieras, gustes y mandes. Desde las respuestas más tontas, las más pensadas, las menos científicas, las más científicas, lo que quieras. Nos dieron todos los argumentos que se te ocurran. A mí me pareció impresionante la cantidad de personas que se involucró, por decirlo menos, en este sentido. Y al contestarles, a mí me pasó que en el contestarles yo comúnmente me iba afirmando más, porque al contestarles inevitablemente, a lo mejor no era lo más sano, pero en mi caso pasó que inevitablemente nos enfrascábamos en cierta discusión. Y las personas que más me dijeron que no fuera papá son los que más me terminaron por convencer. Y no porque yo me esforzara en ganarles, en darles la contra, en demostrarles que estaban equivocados, ni nada por el estilo. En mi caso yo lo identifico que venía en el explicar. Terminé entendiendo más lo que yo llevaba por dentro. Y lo que yo llevaba por dentro era que, ok, si bien las circunstancias, el mundo y etcétera, etcétera, no le dan la mejor de la bienvenida a los niños, una cuestión que yo pensaba es, pues mira, justo como la mayoría de los padres crían a niños cada vez más tontos, pues para los míos va a ser más fácil que les vaya bien en cualquier campo de la vida con tanto niño tonto en la calle, con tanto niño... con papás que no están atendiendo, que los cría el iPad o lo que tú quieras. Eh, y
pocas personas, pero algunas personas terminaron por decir cuestiones muy valiosas que yo las iba repitiendo en las otras conversaciones que yo creía al instante y con el tiempo terminaron siendo parte de mi cotidiano. Cosas tales como Tamayo, un productor, alguna vez me dijo que bastaba con ser buena persona, que me quitara de la cabeza el ser buen papá, que si lograba ser buena persona, los niños terminaban por escuchar eso, los niños terminaban por interiorizar ese tipo de cosas. Otra cosa es que uno le dice muchas cosas a los niños, sobre todo uno como el mío que ni siquiera habla. Les decimos muchas cosas y los niños tienden más a imitar que a escuchar a los padres. Y en ese imitar, inevitablemente terminamos cayendo en la recta de nuestros padres. No sé, por ejemplo, si a tu papá le gusta mucho la música, terminas cayendo en esa recta inevitablemente. A lo mejor terminas siendo un músico, a lo mejor terminas odiando la música, pero nos terminamos subiendo de una u otra manera a esas rectas o esas divisiones en las que nuestros padres eligen por vivir. Así que no somos tan diferentes, incluso cuando somos opuestos, terminamos siendo opuestos complementarios, no terminamos siendo una cuestión muy aparte de nuestros padres. Y eso no me parece ni malo ni bueno, simplemente me parece algo que sucede y entre menos nos peleemos con ello y más lo identifiquemos y más seamos capaces del reflexionar y del accionar diferente, del ser flexibles, mejor nos podrá ir iba a decir en este desarrollo, pero este desarrollo finalmente es el vivir. Luego otra persona también me dijo alguna vez que le daba mucho gusto que yo fuese a tener un hijo, que porque yo era buena persona y que las buenas personas ya no estaban teniendo hijos, que las buenas personas ya se nos estaban acabando su descendencia, que ahora eran los malos los que estaban teniendo hijos. Y si bien la reflexión que hace esta persona es muy caricaturesca, muy de bueno, malo, blanco y negro, pues me pegó, a mí sí me dolió, me quedé, ok, sí. Sí, tienes razón con lo que me está diciendo. Pasa en muchos lados, pasa en Francia, pasa en N cantidad de lugares donde el fenotipo se está perdiendo porque ahora los que tienen hijos son los inmigrantes. Y yo me lo topo en las cosas a las que me he dedicado. Las personas que yo veo más capaces o en la superficie más capaces de ser papás son los que más lo evitan, los que más lo dejan para después, los que más lo están quitando. Y esto es muy identificable en muchos sitios. Un profesionista joven de 20, 30 años que le va muy bien en su carrera en todos los sentidos, que tiene desarrollo mental, que tiene desarrollo emocional, que tiene crecimiento económico, que tiene muchos desarrollos que son muy útiles en la crianza, muchos desarrollos importantes en la vida del humano y sobre todo cuando vas a guiar a una nueva vida, a una nueva persona. Pero justamente el común denominador que yo veo con todas estas personas que en la superficie lo tienen todo es que no han sido capaces de atender al llamado. Muchas veces, y no estoy diciendo que todos tengamos que ser iguales, hay tantas maneras de tener familias funcionales y felices como personas en el mundo, hay tantas maneras de identificarnos y de hacer las cosas como personas sabemos en el mundo, pero siempre terminamos por tener ciertos modelos a seguir, si lo exageramos, ciertos héroes, ciertos ídolos que nos funcionan, y no me refiero al caer en una idolatría, que estemos ciegos por una persona que estemos siguiendo, eso es muy negativo. Pero sí nos puede ayudar el ir siguiendo ciertos estereotipos por partir de algún lugar. Ya le vamos haciendo nuestras modificaciones personales. Pero en estos estereotipos de las personas que son sumamente exitosas, pues muchas veces son personas que algo está roto con los padres. Muchas veces, y lo trataremos pronto en un video, muchas veces todo este correr profesional, todo este correr con ir a la terapia, muchos correres que tenemos, vienen de que como no hemos encontrado la paz y tenemos algo pendiente en nuestra más pequeña infancia, que muchas veces pues es algo que tenga que ver con los papás, con que estuvieron mucho, con que estuvieron poco, con que no estuvieron, con que nos dejaron, con que no los conocemos, con que lo que tú quieras, mucha de esa energía de los profesionales exitosos que tenemos afuera viene de eso, de algo no resuelto con los padres y termina por no ser suficiente nada, ningún premio artístico, científico, tecnológico, empresarial, ningún dinero, ningún logro, ningún departamento, ninguna palmada en la espalda, no hay nada que nos pueda llenar eso que tenemos incompleto dentro, porque no tenemos lo más básico y muchas veces viene de ahí que estas personas sí sienten el llamado. No voy a hablar de todos, pero sí de muchos, que muchas de estas personas sienten ese poderoso llamado de ser papá y de ser mamá. Lo sienten, está ahí.
pero no lo escuchan porque piensan que al igual que sus padres van a ser malos padres o lo que ellos consideran malos padres. Y hacer las paces con eso es muy importante para un adulto funcional, es muy importante para el niño, es muy importante para el joven. Y ya que somos adultos ya no hay para dónde correr, hay que abrir la caja de Pandora, hay que ver al monstruo a los ojos, hay que nombrarlo para que las cosas estén mejor, a lo mejor no perfectas, pero mejor de como están justo ahora. Y el entender todos los problemas que terminan por generarnos nuestros padres y que nosotros potencialmente le generamos a un hijo son cosas con las que hay que hacer las paces. Yo hice las paces de la siguiente manera. A mí, yo empecé a ver estas cuestiones todos los problemas que termina por causarle de manera estereotípica un padre y una madre a un hijo, a una hija. Y yo lo veía tomándomelo con humor. Yo lo veía como, bueno, pues mi primer hijo va a sufrir cosas que mi último hijo no, porque mi primer hijo me va a agarrar más joven que los demás, me va a agarrar con más energía, pero me va a agarrar con menos experiencia. A mí me pasaba cuando estaba cambiándole un pañal a mi hijo, yo decidí aprender hasta el hospital, porque escuché por ahí el consejo que quienes eran más hábiles eran las enfermeras de maternidad de los hospitales, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Entonces yo me quedé, bueno, no voy a aprender tutoriales o algo así, que me enseñe la enfermera. Entonces así fue, yo cambié el primer y segundo bueno, la enfermera cambió el primero y ya de nosotros yo empecé a cambiar los pañales al principio. Entonces pues lo hacía, o sea, funcionaba, pero no era el más ágil, no era el más rápido, no era el más nada. Y alguna vez alguien que me estaba viendo cambiar el pañal a mi hijo, me empezó a atacar de lo poco hábil que era. Entonces yo decidí no entrar en ese juego y me quedé, mira, ese es problema de mi hijo y mío. Me parece perfecto que tú seas más hábil que yo, tú tienes más hijos que yo, tú tienes más nietos que yo. Pero no importa, cuando yo tenga tu habilidad ya no voy a tener pañales que cambiar, así que no pasa nada. Estoy seguro que en los primeros tampoco no te iba tan bien. Entonces, pues ni modo, mi hijo me va a tener que tener paciencia en que no puedo hacer esto tan rápido. Y mi segundo hijo me va a agarrar con más habilidad, pero menos energía. Y el tercero con más, y los nietos peor, si es que todo eso sucede y llega. Entonces, yo abracé eso. Y pues ya no tenía por qué entrar en ese conflicto, no tenía por qué pelear, no tenía por qué ponerme a hacer carreras de pañales ni nada por el estilo. Y en cuestiones tan absurdas como cambiar un pañal, muchas veces nos enfrascamos en ser mejor o peor que el vecino, que el de enfrente, que la tía, que el que tú quieras, gustes y mandes. Y es importante hacer las paces en cosas tan sencillas porque nos ayuda a hacer las paces en cosas más complicadas, en cuestiones de vida, en cómo se identifican, lo que les gusta hacer, lo que les gusta ponerse, cualquier cosa por el estilo. Todas esas decisiones pequeñas en mi mundo y en mi manera de ver la vida te van preparando para decisiones más complejas. Y cuando el hijo ya habla y se defiende y no esté de acuerdo contigo y te enfrente y lo que sea. Entonces, el hacer las paces con eso, a mí lo que me pone en la cabeza es, ok, sí, me quiero tirar al piso y a llorar y a quejarme, mi mamá y mi papá fueron los peores conmigo y lo que tú quieras, cuando en la realidad no es cierto. Todo el mundo estamos en un punto medio, salvo casos muy aislados, los que sí estén en los extremos de la recta, de lo bien o mal que nos trataron nuestros padres, pero nuestros padres son personas que andaban intentando hacer las cosas en su mejor estado de conciencia, en lo mejor que les dio la vida. Oye, que antes no sabían hacer ejercicio, por poner un ejemplo. Bueno, pues ahora sabemos hacer ejercicio gracias a lesiones, gracias a problemas deportivos, gracias a que hay nuevas carreras, gracias a las redes sociales, gracias a muchas cosas, tú y yo tenemos más información a la mano. Ahora cualquier pelmazo con chongo reflexiona temas que a lo mejor te pueden ser de utilidad. Entonces nosotros tenemos muchas más herramientas, tenemos más de moda la terapia, tenemos más de moda el ser sensibles, tenemos muchas cosas de moda que potencialmente, si las usamos a nuestro favor, nos pueden llevar a vivir una mejor vida. Entonces yo a estas alturas de mi vida hice las paces con que seguramente le voy a generar algún tipo de trauma con mis hijos. De niños pues no les queda de otra más que estar conmigo. Lo más normal que yo he visto en el desarrollo es, pues bueno, de niños los papás son los ídolos de los niños chiquitos, son tu todo, hasta que empiezan a conocer más cosas y eventualmente terminan hasta avergonzándote de ti en algún punto en la preadolescencia y en la adolescencia, y terminan por no querer que los lleves y demás. Por supuesto hay casos distintos y muchas maneras de vivirlo, pero de manera muy estereotípica de pasar de ser su ídolo en la niñez, en su más temprana juventud, terminas por ser una vergüenza para ellos, y eso no tiene por qué dolerte a ti. En ese entonces son una bomba de hormonas y de cambios. Es literalmente como si estuvieran drogados para arriba, para un lado y para abajo todo el día, porque finalmente eso hacen las sustancias en el cuerpo, no importa que sean las que generas o las que te metes de manera externa.
pues termina por ser eso. Entonces es muy difícil razonar con una persona intoxicada. Sé que no todos los casos son así, que de pronto es medio exagerado decirlo, pero muchas veces así funciona. Y si lo entiendes como razonar con un borracho, te facilita la vida de una manera enorme. Y termina por cuando llegan a cierta edad y cuando pasan ciertas cosas y viven ciertas iniciaciones, terminan por dejarnos en paz y terminamos por llevar una relación un poco más tranquila, un poco más saludable. Y hay hijos que por supuesto no vuelven al lecho materno, paterno, que no regresan con los padres, porque de plano las heridas sí fueron demasiado grandes y ya no hubo tiempo, no hubo energía, no hubo disposición de cambiar las cosas. Y si bien esta onda de hacer lo mejor posible por nuestros hijos termina por ser abstracta, por lo menos podemos intentarlo. De verdad, la mayoría de las personas tomamos nuestras decisiones con nuestro mejor estado de conciencia. Es algo que, por ejemplo, cuando a mí me atacan en TikTok o en YouTube o en donde sea, a mí me hace hacer las paces, me hace estar en un punto donde ya no estoy peleando y discutiendo con la persona. Simplemente contesto desde donde veo. Y ya si veo pelea, pues no la evito. La pelea termina por no interesarme. Y este hacer las paces es eso. O sea, la persona que me dice que no sé de lo que estoy hablando, de verdad piensa que lo importante, que en su mejor estado de conciencia piensa que lo mejor que puede hacer es comentar un video mío, siendo que si tiene él o ella la razón, pues me está dando más foco a cómo funcionan los algoritmos. Y lo mismo pasará con nuestros hijos y con nuestros padres. Haremos las cosas en el mejor estado de conciencia posible. Haremos lo mejor posible. Incluso cuestiones ya muy extremas y que han ido afortunadamente quedando de lado. Cuestiones machistas, cuestiones homofóbicas, cuestiones en contra de ciertos empleos, cuestiones de ciertas propensiones políticas o lo que tú quieras. Son cosas que por lo general, o al menos en la superficie, se van dejando de lado, van quedando arcaicas. Pero incluso cuando eso era la norma, el abuelito machista, si tú quieres, estaba tomando una decisión en su mejor estado de conciencia, entendiendo el mundo en el que él vivía, que esa era la mejor decisión, cumplir con ciertas normas, con cierto status quo, cumplir con ciertas cosas, porque si Dios, porque si la sociedad, que si el matrimonio, que si los hombres, que si las mujeres, etcétera, ni siquiera era en mal rollo. Oye, porque yo no estoy de acuerdo y es una violencia. Sí, está bien. Afortunadamente tenemos nuevas temáticas y nuevas perspectivas en la mesa, pero esta persona que tanto daño hizo o que tanto daño vemos que hizo ahora, es una persona que tomó una decisión en su mejor estado de conciencia, como lo estaremos haciendo nosotros ahora al juzgarlos y al condenarlos, o al juzgar a nuestros padres, o al que nuestros hijos nos juzguen. Y muchas veces este miedo viene de ahí, que nosotros hemos sido tan duros con nuestros padres que nos da miedo que nuestros hijos sean la mitad de duros con nosotros de lo que fuimos con nuestros padres. Y esta actitud nos llevará a no realizarnos, nos llevará a no atender el llamado como aquel gran músico que nunca salió del bar o nunca agarró la guitarra. Había una propensión, había algo vivo dentro de esta persona que a lo mejor lo habría llevado a ser cualquier tipo de músico. A lo mejor no tenía que ser un músico de las masas, pero la música era importante para él, para su ser, para su alma, para expresarse, para su voz interna y para muchas cosas. Y era importante la música. Así podrá ser para muchos de nosotros importante el ser papá, importante el ser mamá. Podrá hacerlo a muchos niveles, podrá ser nuestra prioridad, podrá hacer muchas cosas, pero la palabra clave aquí me parece el ser. Y para que suceda, para que sea dentro de nosotros, tenemos que tomar una decisión que nos llevará a tomar acción, que nos llevará eventualmente a ser papás o a ser mamás. Y es importante sacarnos de la cabeza todas estas expectativas que hemos tomado, porque finalmente las expectativas son cuestiones que nos llegaron del exterior y que nosotros un día decidimos tomar. Es así como establecemos el éxito y el fracaso. Yo un día me compré que necesito un Lamborghini, por ejemplo, para ser exitoso, porque lo tomé de quién sabe dónde, de una película, de un estereotipo, de algo que dijo una tía, veto a saber de dónde. Entonces yo me puedo torturar toda la vida, siendo que el éxito puede significar muchas cosas. Puede ser lo económico, puede ser una posición, puede ser cierta cantidad de tiempo libre, puede ser una combinación de factores. Entonces, con el tema de ya una vez que decidimos, nos pasa algo muy parecido con la paternidad y con la maternidad, donde nuestro éxito dependerá de dónde habremos puesto las expectativas. Por ejemplo, algo que me pasa a mí es, mi vida es muy extrema en los sentidos del tiempo. Cuando estoy trabajando no tengo tiempo de nada. No estoy disponible, pero para nada. Y cuando no estoy trabajando, no tengo absolutamente nada que hacer. Es una manera muy extrema, si tú quieres, de vivir en cuanto a los tiempos. Entonces,
mis hijos crecerán de una manera particular, crecerán diferente a los hijos de un militar, crecerán diferentes a los hijos de un maestro, crecerán diferentes a los hijos de un deportista, tendrán sus propios problemas y beneficios. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo no esté, pues de plano no estoy y tendrán que estar con la mamá en la guardería, con los abuelos o quién sabe. Y cuando yo esté, tengo todo el tiempo del mundo. Puedo llevarlos a lugares que usualmente la gente no va entre semana, por ejemplo. Tengo todo el tiempo del mundo, puedo estar afuera de la escuela esperando, puedo hacer muchas cosas que un papá promedio, y por promedio refiriéndonos a lo matemático, no a lo que deba o no deba hacer, pues yo podré hacer o no cosas diferentes. Entonces eso dotará de circunstancias mejores de pronto en algunos casos para su desarrollo y peores en otros casos. Y tocará hacer las paces con eso. Mis hijos de seguro no serán los más altos del mundo, pero tampoco los más chaparros. No serán los más musculosos ni los más delgados. O sea, ¿me entiendes para dónde voy? Cosas de pronto superficiales, pero que terminan por determinar la vida que llevaremos juntos. Y es importante aceptar tanto cosas que no podemos cambiar como la genética, como cosas que sí puedo cambiar. De entrada, interesarme por las cosas. A lo mejor les gustan cosas de las que yo no tengo interés y no tengo idea, pero tengo interés en involucrarme con ellos. Y mi idea es, bueno, no sé nada de hojas, no sé nada de origami, entonces tocará aprender algo que nunca me había pasado ni por aquí, pero que a ellos les interesa, o a lo mejor sí se suben a lo que a mí me interesa, y tocará ir descubriendo esto, y este descubrimiento es un caminar, como esta persona que me quería criticar por no cambiar un pañal tan rápido como él. Pues termina para hacer lo mismo. Cuando yo tengo una idea de, ok, si debía hacer esto, no debía hacer aquello, pues ya será seguramente muy tarde. Ya habré acabado mi labor paterna, al menos la parte más fuerte. Entonces, yo ya hice las paces con eso y vivo muy a gusto porque lo elegí. Lo mismo me pasó con el matrimonio. Muchas personas opinaban desde su fracaso y desde su frustración, que es por lo general desde donde nosotros opinamos, sobre todo cuando no nos piden la opinión. Las personas traemos una bandera en el mundo con nuestras inseguridades, con las cosas que nos duelen y también con nuestras certezas, con las cosas de las cuales estamos muy seguros. En alguna combinación de esos factores será que nosotros nos presentamos ante el mundo, que nosotros decidimos vivir en sociedad, que nosotros elegimos cómo hablamos, cómo no hablamos, las palabras que utilizamos, la cadencia, etcétera, etcétera. Muchas cosas de nuestro comportamiento vienen desde ahí y todas las opiniones que terminan por ponernos enfrente vienen en una combinación de esos factores. Así que yo no puedo atender y con ello no puedo solucionar la frustración de las demás personas. Eso es tarea de ellos, en el mejor de los casos de ellos con su terapeuta. Pero lo que yo sí puedo atender es elegir las cosas que me afectan. Yo elijo que me afecte cuando mi hijo sonríe. Está padrísimo, está increíble. Pero elijo que no me afecte cuando las personas no están de acuerdo en cómo estoy haciendo las cosas. Porque quien tiene que opinar es la mamá y yo. Todas las demás opiniones, pues a lo mejor alguna es bienvenida porque es una opinión muy sabia, o es una opinión de terapeuta, o es una opinión así muy específica, pero pues aquí terminan por no meterse ni los abuelos, ni los tíos, ni nadie, porque nosotros elegimos vivir la vida así y dejar todo eso fuera de nuestro círculo de influencia. En nuestra boda hicimos algo por el estilo. Nosotros decidimos hacer la boda para la que nos alcanzara a nosotros, es decir, que no aceptamos un solo centavo de nadie, porque cuando aceptas dinero en algo tan sencillo como una boda, cuando tú aceptas padrinos de servilletas, de banda, de anillos, de traje, de vestido, de lo que sea, si la persona te está dando dinero para la fiesta también ya es de ellos. Es decir, que pueden invitar personas que tú no querías, que no conoces, que no te interesan. Entonces, de ser un ritual íntimo como lo debería ser una boda, termina por ser ya el evento del pueblo. Habrá quien eso le funcione, a quien le guste, quien esté de acuerdo con esa tradición. No era el caso de mi esposa y el mío. A nosotros no nos gustaba, no nos funcionaba, no creíamos en esa manera de involucrarnos, entonces hicimos una boda diferente y nos la pasamos increíble porque nosotros elegimos vivir el matrimonio de una manera más sencilla y nosotros así estamos eligiendo el ser papá y el ser mamá. Yo decidí pasármela bien con mis hijos y eso no quiere decir que vaya a ser un papá barco y un papá desinteresado, ni nada por el estilo.
Simplemente yo decidí no sufrir la paternidad. Oye, que a veces no dejan dormir. Pues sí, en efecto. O sea, es como cuando te preguntan, oye, ¿y tu perro muerde? Sí, es un perro. Los perros muerden, los gatos rasguñan, los bebés lloran. Así es. Oye, pues es que cambiar un pañal, qué asco y no sé qué. Bueno, sí, y muchas cosas que hago en la vida tampoco me gustan y son necesarias para cosas que son muy importantes para mí y que son trascendentales para mí. O sea, no todo es estar cargando al niño, corriendo a 60 cuadros cinematográficamente con el sol atrás y que todo esté perfecto como en los comerciales. Tocará llorar, tocará desvelarse, tocará a pleitos, reprimendas, lo que tú quieras, pero tocará elegir vivir eso con la menor cantidad de sufrimiento posible, porque eso sí lo podemos elegir. Yo no puedo elegir de qué estatura sale mi hijo, con qué color de ojos, no puedo elegir esas cosas, pero sí puedo elegir cómo vivimos las circunstancias dadas, el país en el que estamos, la estatura que sí tiene, la complexión que sí tiene, en lugar de estar peleado con lo que no somos, con lo que no tenemos. Muchas cosas del entorno se pueden cambiar, a lo mejor no todas, pero sí podemos por lo menos caminarlas, por lo menos trabajarlas, que fue como yo elegí ser papá, que fue como yo elegí vivir la paternidad. Y es eso, las cuestiones claves son que lo puedes elegir. Puedes elegir atender o no atender al llamado. Puedes elegir vivir una paternidad frustrada, intentando imitar a los demás. O puedes alimentarte de las cosas que a ti te funcionan para la paternidad que tú elegiste. Pero es importante que la elijas. Es importante que la decidas, que lo hagas consciente. Porque si no, va a ser difícil que le pegues al clavo. Puede ser. Hay personas que lo hacen. Que sin el reflexionar, el pensar, el nombrar, terminan de manera intuitiva o poco reflexiva. Y no le estoy quitando nada de mérito, al contrario, me parece que tienen hasta más, de hacer las cosas, pero hay personas a las que este ejercicio nos funciona muchísimo y nos da más herramientas y nos da más know-how de cómo queremos hacer las cosas. Así que esto ha sido importante para mí, para personas que se han acercado. Es mi proceso al día de hoy. Por supuesto, no te puedo dar opiniones de un niño de 10 años, porque no tengo un niño de 10 años. Me imagino muchas cosas y es lo que te digo, como estoy eligiendo cuando lleguen otro tipo de problemas, cuando se pelee con alguien, cuando no esté de acuerdo, cuando le rompan el corazón, cuando yo deje de ser su ídolo, cuando etcétera, etcétera. Iré capoteando, o esa es mi perspectiva al día de hoy, iré viviendo esas circunstancias con estas perspectivas que planteamos al principio. Es como si fuera nuestra paternidad manifiesto de cómo vas a atender a esas cuestiones. Y por supuesto puedes irlo alimentando, puedes intentar cosas diferentes, puedes aumentar, puedes quitar, depende de cómo de cómo vaya fluyendo. Yo creo que ya nos dimos cuenta que la autoridad absoluta y la manera inamovible de las reglas fue útil en cierta época del desarrollo de la humanidad por muchas cuestiones, pero ahora esta flexibilidad, el agregar, el escuchar, el hacer las cosas, el pensar, nos es de mucha más utilidad. Entonces esto es lo que te puedo compartir de la paternidad el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final. Ahora sí que abro hilo, hagan los comentarios si quieres que discutamos otra cosa por el estilo. Yo quedo abierto al respecto. Me encuentras en todas las redes sociales como Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con vela biodental, tilde en la O. Yo fui Eleazar Viló y nos vemos la próxima semana en este tu espacio a hacer el pensar. Chao, chao.